La gloria y alabanza a nuestro Dios en este día, en esta mañana, después de haber glorificado y exaltado el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar en su palabra, vamos a estar viendo un tema muy especial y a la vez a lo largo de varias semanas, meses, vamos a estar viendo la carta del apóstol Pedro. He estado un mes prácticamente fuera del púlpito. Bueno, ahora estamos de regreso ya para poder tratar el tema. También lo mismo en cuna, el mismo tema en horas de la tarde. Así que le damos toda la alabanza y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y agradecido porque estás en contacto, porque estás con nosotros. E invite a muchas más personas para que puedan también ser bendecidos por el mensaje de esta mañana. Así que quiero que pongan mucha atención y vamos a ir poco a poco entrando a lo largo de las semanas en diferentes aspectos o temas que la palabra del Señor a través del apóstol Pedro nos quiere dar. En esta ocasión quisiera empezar por unos 2 versículos, así que vayan abriendo la palabra de Dios, la Biblia, para que puedan estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, que es muy importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de la vida eterna. Gracias, mi Dios, por la bendición también de poder compartir desde este lugar con cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Mi Dios, ayúdanos a poder entender y comprender tu palabra y poder, Señor, hacer que tu palabra sea nuestra, que sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, ¿a dónde nosotros queremos llegar con esta palabra? ¿O cuál es la meta que vamos a trazar para que juntos podamos desarrollar y lograr a través de la predicación lo que es el objetivo? Yo quisiera en primer lugar a cada uno de ustedes informarle en general, porque esta vez vamos a hablar a la iglesia del Señor. Recuerde también que estamos en este día, en un día de ayuno, así que los cristianos sobre todo de nuestra congregación debemos estar unidos para escuchar esta palabra e informarle acerca de cómo nosotros vamos a reaccionar de alguna manera cuando nos encontramos en medio de momentos difíciles. En esta mañana quisiera decirle que recordando el poder de Dios que actúa en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros nos va a ayudar a poder persistir en medio de momentos difíciles. Eso es lo que quiero hablarle en esta mañana. Porque también recuerden que nosotros hemos sido escogidos o hemos sido elegidos para obedecer a Dios en cualquier situación, en cualquier lugar también, a través o por medio de la actuación del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a estar viendo esto, así que quiero que pongan mucha atención acerca de cómo la bendición de Dios, la triple bendición de Dios en nosotros nos va a dar esa fortaleza para poder persistir en momentos difíciles. Si les hago la pregunta en esta mañana, ¿cuánto de nosotros nos fascina estudiar la vida del apóstol Pedro y todo lo que Pedro a lo largo de su vida haya realizado? ¿A cuánto de nosotros nos gusta aprender mucho más, profundizar sobre la vida del apóstol Pedro? No sé si algunos de ustedes hayan profundizado el estudio sobre la personalidad del apóstol Pedro. Vamos a hablar un poco de eso también en esta mañana. Y creo que también es importante hacer esa pregunta: ¿cuántos de nosotros conocemos la distribución geográfica de los creyentes, de los primeros creyentes del primer siglo en la época de Pedro? Claro que sí. ¿Dónde estaban ubicados? Creo que es importante también en qué situación ellos se encontraban, conocer todo esto. Pero también nosotros debemos de saber que Dios, en su soberanía, en su poder, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo actúa en la vida de los creyentes en diversas situaciones
y en diferentes lugares. Es muy importante eso. Entonces, dicho esto, vamos a estar hablando en esta mañana sobre la triple bendición. Así se llama el título de este mensaje, y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y vamos a leer enseguida. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Son 2 versículos y vamos a leer nuevamente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia del Padre, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Son palabras de saludo, palabras de introducción del apóstol Pedro. Esta carta, amados hermanos, es una carta, podemos decir, universal, una carta que no ha sido enviada específicamente, digamos, a una iglesia, a una sola iglesia, en caso de Gálatas, por ejemplo, en caso de a los tesalonicenses. No, el apóstol Pedro escribe una carta a los cristianos que están en diferentes partes de Asia Menor del primer siglo. Estamos hablando aproximadamente años 64-65 después de Jesucristo. En otras palabras, unos 30 años después de que Jesús ya haya ascendido o subido al cielo. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta. No se sabe exactamente dónde él se encontraba. Cuando empezamos a leer todos los capítulos de Primera de Pedro, vamos a encontrar que él dice que se encontraba en Babilonia. Pero muchos estudiosos dicen que el apóstol Pedro está diciendo eso para que la gente no supieran dónde él se encontraba, que Babilonia es sinónimo de Roma. Entonces no se sabe a ciencia cierta dónde se encontraba, pero se encontraba en algún lugar escribiendo esta carta a los creyentes, a los cristianos, ya sean judíos o a los cristianos gentiles, o sea, personas no judías, en diferentes partes de Asia Menor que se menciona en Capadocia, en Ponto, en Bitinia, en Asia, en diferentes lugares. Bien, entonces eso es lo que podemos decir en primer lugar para que podamos entender qué estaba ocurriendo. Y a la vez esta carta es una carta de ánimo, es una carta de motivación, es una carta para exhortar a los cristianos que en ese momento estaban pasando por momentos o situaciones difíciles. Se cree que quizás estaba ocurriendo algo interno, algo local, donde ellos estaban viviendo, pero hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que por ahí ya el emperador Nerón estaba empezando también de alguna manera a perseguir a los cristianos, y que eso había llegado también a Asia Menor y estaban sufriendo esa persecución, estaba comenzando esos momentos difíciles. Entonces el apóstol Pedro también le exhorta por eso a ellos, porque están pasando por momentos difíciles los cristianos, ya sean judíos o gentiles que están en Asia Menor. Dicho esto, amada iglesia, ¿qué podemos aprender de este texto? En primer lugar dice Pedro, el primer versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y quisiera empezar por ahí, ¿quién es Pedro? Porque primero hay que entender, amada iglesia, quién está escribiendo. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es la experiencia del autor de esa carta? Cuando nosotros llegamos a entender en primer lugar un poco sobre el pensamiento o el estilo de vida o la vida cristiana que lleva, la experiencia que ha tenido o que haya tenido el apóstol Pedro junto a Jesús, entonces podemos de alguna manera entender un poquito más todavía cuál es la intención
del autor y cuál es también la experiencia que podemos nosotros, digamos, de alguna manera ganar a través del apóstol Pedro. Si empezamos a estudiar sobre la vida del apóstol Pedro, es una historia bastante compleja, bastante amplio también, y vamos a hacer un pequeño resumen. Pedro dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Cuando empezamos a ver las cartas también del apóstol Pablo, en otras cartas que él escribe también, él siempre dice: yo soy el apóstol pequeño, el último, el apóstol escogido por Dios, y esto y esto. Empieza a hablar como que tratando de darle crédito a su apostolado, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro sencillamente dice a Pedro, apóstol de Jesucristo. Porque está de más decir que él fue escogido por allá, por aquí, por medio de tal cosa. No hay necesidad de explicar, porque todos los cristianos de su época saben quién es Pedro, que fue el apóstol de Jesucristo, y sencillamente él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y punto. No hay explicación, se sobreentiende quién es Pedro. Entonces, pero Pedro, ¿quién fue antes de ser apóstol de Jesucristo? ¿Quién fue Pedro? Pedro se presenta como apóstol, pero de todos modos nosotros empezamos a ver que Pedro, a través de los evangelios, era hijo de Simón, dice la Biblia, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, que era de un lugar llamado Betsaida por Capernaum, en la región o en la provincia de Galilea. Nos habla Mateo capítulo 16, versículo 17, y otros textos más nos hablan del origen o de dónde era el apóstol Pedro. Claro, es judío, pero nacido en Galilea, en Capernaum, en Betsaida, un pescador. También nosotros vemos que en Marcos capítulo 1, versículos 16, 17, fue llamado al ministerio en ese momento. También él fue después apóstol en Mateo 10:2. Hay muchos textos que podemos mencionar. Él fue testigo ocular de la vida, el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Él vivió al lado del Maestro Jesús, vio todas las cosas que Jesús hacía. También por causa de la predicación fue encarcelado y milagrosamente liberado. Fue el principal predicador en el día de Pentecostés. Hechos 2:12 nos habla. Él fue el principal predicador cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Fue el vocero de los demás discípulos de Cristo, y sencillamente por eso él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y quizás también podemos decir que fue el único discípulo que caminó sobre las aguas prácticamente. Un hombre muy, de alguna manera, controvertido en sus discusiones, en sus reacciones, en su personalidad. Ese es el apóstol Pedro, un hombre que era débil, que luego Jesús le dice: te voy a llamar Pedro, ya no te voy a llamar Simón, sino una piedra pequeña, o Cefas en arameo también. Entonces Jesucristo cambia la personalidad del apóstol Pedro, que siendo un pescador un comerciante, él lo transforma a un pescador de hombres, de gente para Dios. Entonces vemos una trayectoria un currículum, por decirlo, muy pesado en la vida de Pedro, que fue el estudiante, el alumno, el discípulo del mismísimo Jesús. Y él, en su experiencia, por todas las cosas que le ha pasado, desde que fue llamado por Jesucristo hasta el tiempo en que fue encarcelado por predicar el Evangelio, y después de Jesucristo y milagrosamente liberado, y todo lo que él ha visto a lo largo de su experiencia al lado del Maestro, él nos escribe a nosotros también en este día, y nos va a dar sus observaciones, sus pensamientos, sus ideas y palabras de exhortación. Entonces, ¿quién no quiere escuchar al mismísimo que anduvo con Jesús? ¿Quién no quiere escuchar al que ha ganado experiencia al lado del Maestro? Él nos quiere aconsejar a través de la poderosa palabra de Dios en esta mañana. También nosotros vemos que en Marcos capítulo 1, versículos 16, 17, fue llamado al ministerio en ese momento. También él fue después apóstol en Mateo 10:2. Hay muchos textos que podemos mencionar.
Él fue testigo ocular de la vida, el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Él vivió al lado del Maestro Jesús, vio todas las cosas que Jesús hacía. También por causa de la predicación fue encarcelado y milagrosamente liberado. Fue el principal predicador en el día de Pentecostés. Hechos 2:12 nos habla. Él fue el principal predicador cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Fue el vocero de los demás discípulos de Cristo y sencillamente por eso él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Y quizás también podemos decir que fue el único discípulo que caminó sobre las aguas prácticamente. Un hombre muy, de alguna manera, controvertido en sus discusiones, en sus reacciones, en su personalidad. Ese es el apóstol Pedro, un hombre que era débil, que luego Jesús le dice: te voy a llamar Pedro, ya no te voy a llamar Simón, sino una piedra pequeña, o Cefas en arameo también. Entonces Jesucristo cambia la personalidad del apóstol Pedro, que siendo un pescador un comerciante, él lo transforma a un pescador de hombres, de gente para Dios. Entonces vemos una trayectoria un currículum, por decirlo, muy pesado en la vida de Pedro, que fue el estudiante, el alumno, el discípulo del mismísimo Jesús. Y él, en su experiencia, por todas las cosas que le ha pasado, desde que fue llamado por Jesucristo hasta el tiempo en que fue encarcelado por predicar el Evangelio, y después de Jesucristo y milagrosamente liberado, y todo lo que él ha visto a lo largo de su experiencia al lado del Maestro, él nos escribe a nosotros también en este día y nos va a dar sus observaciones, sus pensamientos, sus ideas y palabras de exhortación. Entonces, ¿quién no quiere escuchar al mismísimo que anduvo con Jesús? ¿Quién no quiere escuchar al que ha ganado experiencia al lado del Maestro? Él nos quiere aconsejar a través de la poderosa palabra de Dios en esta mañana. De esta manera nosotros podemos ver en esta primera parte, en el primer punto, lo que es la vida del apóstol Pedro, un hombre con mucha experiencia. Ahora, el hombre con experiencia, el hombre que ha pasado al lado del Maestro, escribe a los cristianos que están en dispersión en diferentes lugares. Pero ¿por qué los judíos cristianos en ese momento estaban en diferentes lugares y no en su ciudad? Eso había ocurrido mucho tiempo antes de Jesucristo, la dispersión de los judíos en diferentes lugares, hacia diferentes lugares. Ya cuando ellos se encontraban en diferentes lugares, sabemos que en el día de Pentecostés ocurre un evento, un fenómeno espiritual, un movimiento, podemos decir, donde los cristianos de diferentes lugares, los judíos de diferentes lugares estaban en ese lugar cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, y luego llevan el mensaje de salvación hacia lugares donde ellos estaban viviendo en el mundo conocido de aquella época. Ahora entonces ellos por eso estaban dispersos en la región de Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Entonces toda esa región estaba ocupado por muchísimos judíos que ahora habían aceptado a Jesucristo, ahora eran cristianos. Ya no eran del judaísmo, sino podemos decir, aunque todavía no existía ese vocabulario, esa terminología, ahora estaban en el cristianismo. Pero estaban pasando por momentos sumamente difíciles. Ahora, imagina un poco, han pasado más o menos 30 años, un poquito más después de Jesucristo, y ya el gran imperio romano estaba sintiendo que el cristianismo estaba surgiendo. Obviamente no se llamaba así, sino le llamaban el camino a los que creían en Jesús. Era un movimiento que estaba en crecimiento y estaba también, de alguna manera podemos decir, ellos, los cristianos de la primera época, en rebeldía en contra de la adoración del César, que era el gran emperador. El título César, que era el gran emperador, o los emperadores de aquella época. Ellos no podían adorar a los emperadores, no podían adorar a los dioses que representaban a los romanos. Sencillamente ellos estaban entregados en adorar solamente a Jehová, solamente a Jesucristo.
Por lo tanto, no es fácil vivir en medio de un imperio donde el gran imperio, el gobierno, de alguna manera obliga a sus ciudadanos a que puedan adorar, a que deben de adorar al único gran emperador. A veces por eso ocurrían ese tipo de persecución en contra de los cristianos. Pero no dice la palabra exactamente qué estaba ocurriendo, pero sí estaban pasando por momentos difíciles. Estaban pasando por momentos de persecución. Entonces eso nos hace entender que ya desde el primer siglo, ya desde el primer momento, el cristianismo, todavía cuando no se había formado como un movimiento cristiano, desde el primer tiempo estaban sufriendo la persecución los cristianos, hasta el día de hoy. O sea que la vida cristiana está llena de persecuciones, está llena de situaciones difíciles. Inclusive el cristianismo nació en medio de momentos difíciles, como una secta para los judíos. El cristianismo en su época era como una secta, imagínense. Y entonces empezó a nacer, empezó a crecer, a desarrollarse poco a poco, y todavía la gente veían como una secta, veían como un movimiento ajeno a la religión judía, etc. Y estaban siendo perseguidos por eso de esta manera. Hasta el día de hoy nosotros también nos encontramos de alguna manera en medio de una persecución ideológica, una persecución social, una persecución política, de diferentes índoles podemos decir. Hasta en el mismo hogar a veces somos perseguidos por nuestros familiares por ser cristianos, somos criticados a veces en el trabajo, en el lugar de estudio por ser cristianos. Eso todavía sigue. Jesucristo no nos prometió que el cristianismo, el pertenecer a su reino estando aquí en la tierra, todo iba a ser paz, todo iba a estar bien, sino que nosotros íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él, dice la palabra de Dios. Así que si en esta mañana, amado hermano, hermana, si te encuentras en momentos difíciles, si estás pasando por situaciones difíciles, déjeme decirle, eso es parte de la vida cristiana. No es que quizás estés pensando dónde está Dios, qué he hecho. Es parte de la vida cristiana, esa persecución, esas situaciones adversas o difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pero el apóstol Pedro nos da palabras de esperanza. El apóstol Pedro nos quiere dar esas palabras de ánimo. Pero vamos a escuchar a Pedro, qué es lo que quiere decir Pedro. Pedro, mira lo que empieza a decirle a sus compatriotas que estaban en diferentes lugares. Elegidos según la presencia de Dios Padre. En primer lugar le dice, ustedes son elegidos, nosotros somos elegidos según el previo conocimiento de Dios. O sea que Dios ya había escogido a cada uno de nosotros, le dice. De esta manera el apóstol Pedro le está diciendo en otras palabras, ustedes son un tesoro de Dios, ya que Él nos eligió cuando no merecíamos ser salvos, cuando no éramos dignos de su gracia, pero Dios en su soberanía nos ha aceptado tal cual como somos. Entonces están pasando por momentos difíciles, pero recuerden quién escogió, quién eligió a ustedes. Como un Dios tan poderoso, lleno de gracia, tuvo la humildad para escoger a nosotros los pecadores. Si Él ha hecho todo eso por nosotros, ahora que los cristianos están dispersos y pasando situaciones difíciles, ya sea a nivel regional o local de persecución, como Dios, el que los escogió, va a dejar abandonados a sus hijos que Él tanto ama. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Ustedes son elegidos por Dios. Ahora que están en momentos difíciles, Dios no va a dejar a ustedes. No los va a dejar porque ustedes han sido su elección. Él escogió a cada uno de ustedes. Son especiales para Dios.
En segundo lugar, le dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo que nos ha apartado. La palabra santificación es apartado, que nos ha apartado para la gloria de Dios. El Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, como dice las Escrituras. Igualmente por su gracia, y en este tiempo nos acompaña para consolarnos y para motivarnos e interceder por nosotros en momentos difíciles. Está a nuestro lado, es nuestro aliado en momentos de persecución. El apóstol Pedro le dice a los creyentes, no solamente el Padre ha elegido a ustedes, recuerden que el Espíritu Santo también los ha apartado a ustedes en su poder, los ha convencido, está con ustedes, no están solos. En tercer lugar dice, para ser rociados con la sangre de Cristo y obedecer. También fuimos elegidos para ser bendecidos de una bendición incalculable, ser rociados por la sangre de Cristo, para ser lavados por medio de la preciosa sangre de Cristo, para nunca más desobedecer, sino serle fieles en medio de las dificultades. Dios no va a hacer que su sangre se vierta por gusto, sino que nos guardará en las dificultades y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Por eso le estoy hablando en esta mañana de la triple bendición. Que el Padre, que el Espíritu Santo, que el mismo Hijo de Dios Jesucristo está contigo, está conmigo, está con nosotros en medio de la persecución. Usted no está solo, mi amigo, mi amiga que me escucha en esta mañana. No estás padeciendo solo, sino que Jesucristo está siempre ahí para ayudarnos, tanto el Espíritu Santo para consolarnos y el Padre recordándonos, yo te he elegido, entonces ¿cómo te voy a abandonar? Yo estoy contigo en cualquier lugar. El apóstol Pedro le dice, aunque ustedes se encuentren en Ponto, en Bitinia, en Capadocia, en Galacia, en Asia, allí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Hijo. 3 personas trabajando para poder levantar a cada uno de nosotros, para poder bendecirnos, para poder fortalecernos. Estamos cubiertos, en otras palabras, bajo la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando andamos en obediencia y en consonancia a lo que Dios establece, experimentaremos su mayor gracia y bendición en medio de las tribulaciones. Pedro ha experimentado todo eso. Su experiencia personal les alienta con esas palabras a los de Asia y a nosotros también, a los creyentes de su tiempo y a los creyentes en este tiempo también. Nosotros que nos encontramos quizás en momentos difíciles, Pedro dice, yo he experimentado eso, yo he experimentado el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, el poder del Jesucristo, del Hijo. He experimentado todo eso. Yo sé padecer dificultades, hasta yo sé que es negar a Jesucristo, mira tú, porque Él negó 3 veces, y cómo recibir el perdón de Dios. Yo sé eso, que Él está con nosotros. En otras palabras, yo diría que Él, en pocas palabras, lo que está diciendo, Él me dijo, el enemigo, el diablo te ha pedido me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, pero yo he clamado por ti para que tu fe no falte. En esa experiencia el apóstol Pedro está hablando que nuestra fe no nos va a faltar, porque hay un Jesucristo que clama por nosotros. Él también escuchó una vez que Jesús decía, yo enviaré al Consolador, que era el Espíritu Santo. Por eso dice, hemos sido santificados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, amados hermanos, para fortalecernos, para motivarnos. Por lo tanto, no podemos acudir a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo para fortalecernos, para levantarnos, para seguir adelante en medio de momentos difíciles como estaban pasando los de Asia Menor, sino más bien recurrir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que siempre están con nosotros. Por eso en esta mañana, este mensaje introductorio que estamos comenzando, iglesia, espero que nos
haya motivado, nos haya bendecido, nos haya hecho reflexionar de alguna manera para seguir adelante. Sigue adelante en el camino del Señor, no se detenga a pesar de todo lo que te esté pasando. Tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo están contigo. La triple bendición. Bendiciones.